Todos, el día de hoy voy a exponer la generación y la conducción del potencial de acción. Va a ser una breve generalidades que voy a tomar. Esta va a estar dada mediante la referencia del libro de Guyton y Halton, que se encuentra acá al costado, está el tratado. De ahí saqué todas las pautas, de ahí lo leí y eso es la interpretación que se voy a exponer. Cualquier cosa, si quieren el libro, lo voy a dejar acá en la descripción por si lo quieren obtener en una página web. Ahí están los pasos sencillos a seguir para que puedan obtener el libro. Bueno, comenzaremos principalmente por el potencial de membrana provocado por las contracciones de iones. Esto lo que quiere decir es el potencial que va a tener la membrana de acuerdo a las concentraciones de iones que va a haber tanto extracelular como intracelular. Acá los iones tan importantes o los iones más relevantes serían el potasio y el sodio. De hecho, en el potencial de acción, estos son los únicos, bueno, los importantes, los iones más importantes que vamos a abarcar en el potencial de acción. Primero vamos a definir el potencial de difusión. Teóricamente es el voltaje necesario para que un ion deje de pasar a través de la membrana, cuando un ion se difunde a favor de su gradiente. Para esto tenemos que recordar que un ion va a ir a favor de la gradiente. Donde hay mayor concentración va a ir a un lugar donde hay menor concentración. Entonces, dicho esto, podemos definir el potencial de difusión como un voltaje que se requiere, o sea, al llegar a ese voltaje en la membrana, el potencial de membrana, este va a evitar la permeabilidad del ion o va a evitar que pase el ion a frenar. Por ejemplo, en el caso del potasio, su potencial de difusión es menos 94 milivoltios. Esto quiere decir que cuando la membrana llega a un potencial de membrana de menos 94 milivoltios, va a ocasionar o va a evitar el paso de este ion, en el caso del potasio. Y cuando el sodio genera un potencial de membrana de más 61 milivoltios, va a evitar que este ion ingrese. Este sodio es positivo debido a que fuera de la célula hay más concentraciones de sodio que adentro. Entonces vamos a cargar positivamente la membrana. Por esto en esta imagen se va a evidenciar de una mejor manera. Observamos que el sodio al ingresar por las flechas rojas, vamos a observar que se va a cargar positivamente y afuera va a ser negativo, porque estamos quitando iones positivos del exterior y estamos pasando al interior. En el caso del de potasio, lo que va a suceder es lo opuesto, porque el potasio hay más concentraciones intracelular que extracelular. De hecho, el potasio tiene una concentración de intracelular y extracelular. Estos valores van a variar de acuerdo a la bibliografía que se vaya a leer, pero según Guyton y Hall, el potasio, la concentración intracelular sería de 140 miliequivalentes por litro y extracelular sería de tan solo 4 miliequivalentes por litro del potasio. Ahora, del sodio tendría una concentración intracelular de aproximadamente 10 miliequivalentes por litro y en el extracelular hay más cantidades, por lo tanto hay 142 miliequivalentes por litro. Esto se debe conocer para elaborar las ecuaciones que voy a nombrar a continuación, pero también se debe conocer del cloruro, del magnesio y otros iones importantes que están abarcados acá en la membrana. Pero esto lo pueden observar acá en el tratado de Guyton y Hall. Bueno, continuando, pasamos a la ecuación de Nernst. Esta ecuación de Nernst lo que va a calcular es el potencial de Nernst o el potencial de equilibrio. Son sinónimos. ¿Y qué es el potencial de equilibrio? El potencial de equilibrio es el potencial de Nernst definido, es el nivel de potencial de difusión que se opone a la difusión neta de un ion específico a través de la membrana. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que vamos a calcular con el potencial de equilibrio el potencial de difusión. O sea, los números que ya he mostrado acá, estos números, lo vamos a calcular con la ecuación de Nernst. Esto se opone a la difusión neta de un ion, o es la difusión que va a tener un ion de acuerdo a lo ya antes mencionado, a que va de mayor concentración a menor concentración. Y esta ecuación es la siguiente, es la que se observa acá. Esto significaría fuerza electromotriz, que se calcula en milivoltios, más menos 61 sobre Z, multiplicado por el logaritmo de la división entre las concentraciones interiores del ion y las concentraciones exteriores de dicho ion. ¿Qué quiere decir esta ecuación? Esta ecuación viene de decir que Z va a tomar un valor
va a tomar el valor de la carga eléctrica del ion. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el caso del potasio, al ser positivo 1, su carga eléctrica sería más 1. En el caso del sodio también es más 1, porque tiene solo un signo más 1. Y por ello, en algunos libros, en algunas bibliografías, la ecuación de equilibrio, la ecuación de Nernst, no se le pone la letra Z, solo se pone directo el número 61, porque normalmente se va a calcular el potasio y del sodio. Pero esto no abarcaría o no incluiría en el caso del cloro, perdón, del magnesio, que tiene dos signos positivos. Acá tendría que ser entre 2, reemplazar Z entre 2. Y logaritmo multiplicar por el logaritmo de la concentración interior, lo que ya antes he mencionado, la concentración es esto vamos a reemplazar acá en estos valores, lo dividimos, sacamos su logaritmo y lo vamos a multiplicar por más menos 61. ¿Cuándo es más y cuándo es menos? Va a ser más cuando el ion, por ejemplo en el caso del sodio, en el caso del cloro, es negativo. Cuando el ion es negativo, va a ser más. Y va a ser negativo cuando el ion, en el caso del sodio, en el caso del potasio, es positivo, cuando su carga eléctrica es positivo. O sea, va a ser el signo opuesto a la carga del ion. Así que eso va a estar definido su signo. Otra ecuación que tenemos es la ecuación de Goldman-Hawking-Cass. Esta ecuación es similar a la potencial del equilibrio, bueno, a la ecuación de Nernst. Pero lo que va a ser diferente es la cantidad de iones que vamos a calcular. Acá en la ecuación de Goldman-Hawking-Cass vamos a calcular el potencial de difusión pero de varios iones, y los principales son el cloruro, el potasio y el sodio. Acá sería la fuerza electromotriz, esto es igual a menos 61 multiplicado por el logaritmo de la división de esto. Esto es muy fácil de entender, del cual sería así. Donde veamos la letra C quiere decir concentración. Y donde veamos la letra P es la permeabilidad del ion. Entonces la concentración es la que debemos de saber. De hecho el del cloro, acá está, el del cloro, su concentración interior es menor, hay aproximadamente 4 miliequivalentes por litro, y en el exterior hay 103 miliequivalentes por litro. Por eso es que mencioné que estas concentraciones, tanto afuera como adentro de la célula, deben ser de suma importancia y debemos de recordarlo. Pero bueno, estas concentraciones ya lo que mencioné anteriormente, y la permeabilidad son valores que te van a dar. Y normalmente la permeabilidad en el caso del sodio es de 0,05. En la permeabilidad del potasio es de 1 y la permeabilidad del cloruro es de 0,45. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, de 100 moléculas que van a pasar por la membrana, solo el 5%, bueno, solo 5 moléculas van a pasar a través de esta. En el caso del potasio va a pasar todas las 100, porque es la permeabilidad es 1. Y en el caso del cloruro, la cantidad de iones que van a pasar sería 45 de 100, pero esto también te va a variar de acuerdo a la cantidad de total. Entonces, esto es la permeabilidad, estos son los valores, de hecho estos son los que vamos a reemplazar aquí en esta ecuación, y le realizamos la multiplicación, luego la suma entre estos números, luego la división y el logaritmo, y por último la multiplicación con menos 61. Acá un detalle a mencionar es que tanto la concentración y la permeabilidad del sodio y del potasio es arriba va intra y abajo va extra. Pero en las concentraciones del cloruro, esto arriba va extra y abajo va intra. O sea, es lo opuesto, se cambia. Solo es eso el detalle. Pasando con la siguiente diapositiva, encontraremos el potencial de membrana en reposo de las neuronas. Esto no va a abarcar tanto las células musculares, que es otro, va a variar el potencial también de acuerdo a la bibliografía. Pero según Guyton, el potencial de membrana en reposo es de menos 90 milivoltios. Esto quiere decir que la membrana no está siendo estimulada o no se está transmitiendo señales. También se podría interpretar como que internamente la membrana es menos 90 veces más negativo que el exterior. Eso es el potencial de reposo. Así también se podría interpretar esto. Y esto se va a dar gracias a la bomba de sodio y potasio,
a la bomba de sodio y potasio y a los canales de fuga de potasio. La bomba de sodio y potasio, recordemos que va a sacar del interior, va a sacar 3 iones sodio y va a introducir 2 iones potasio. Eso es clave y esencial de recordar. Esta bomba va a hacer eso, lo cual recordemos que si nosotros sacamos 3 iones positivos y metemos 2 iones positivos, obviamente no va a haber una igualdad, no va a ser lo mismo, va a haber un déficit de un ion positivo. Esto va a generar un déficit, acá lo dice, déficit de iones positivos, lo que va a ocasionar que se cargue negativamente o genere una carga negativa en el potencial de membrana, que sería de menos 4 milivoltios. Esto tenemos que recordarlo para más adelante calcular el potencial de membrana en reposo. Luego que tenemos los canales de fuga de potasio, esto permite la salida de potasio. Esto se va a deber a que es más selectivo al potasio. Y los canales de sodio también pueden pasar, canales de fuga de potasio, también el cloruro puede pasar, pero en muy poca cantidad, porque los canales de potasio son mucho más selectivos que los de sodio y de cloruro. Pasando ahora